Fue una operación exitosa, no hay ninguna duda. Iremos hablando de no solo 100 muertos, más de 100 muertos y más de 100 heridos, sino que estuviéramos hablando a lo mejor de 5.000, 10.000 muertos sobre Caracas por los combates en áreas urbanas. Hitler, Mussolini y Franco eran más sinceros que Trump. Cierto, fue una operación exitosa, no hay ninguna duda. ¿Nos duele decirlo? Sí. Pero fue una operación en términos de la táctica, fue, sin lugar a dudas, muy buena. Mentira, la que dice que fue muy rápido. Yo no sé si es que porque yo soy politólogo e historiador y lo mío no es trabajar efectivamente con estadística. Pero creo que 150 minutos no es rápido. En mi cuenta son 2 horas y media eso. Es una operación rápida, es que tú en 15 minutos estés listo. Pero 150 minutos indica 2 horas y media para completar una misión. Por lo tanto, ahí vemos un elemento de mentira. Otro elemento que es propio. No, que cortamos toda la luz y la operación la hicimos oscura. Cortaron la luz en Tiuna. Cortaron la luz en los alrededores de La Carlota. En los alrededores del volcán. También en Tiuna, pero el sitio donde yo me fui a refugiar, donde era mi plan B, en caso de que ocurriera como ocurrió un ataque, había luz, internet, tanto es así que la primera entrevista yo la doy casualmente al Mayedín en español a 10 para las 3 de la mañana. Y después sale el general diciendo que, bueno, que Nicolás estuvo negociando con ellos para evitar una tragedia mayor sobre Caracas, porque hubiese significado un bombardeo. Si Nicolás da la orden de que despeguen los Sukhoi en 3 minutos están sobrevolando y por lo menos hubiesen bajado 10, 12 helicópteros. Eso era un motivo de guerra y hubiesen generado que las otras 150 naves que estaban en capas de 6, articulando comunicación, movilización, control, intersección de comunicaciones, bombardeo de objetivos, sobrevuelo nocturno, vigilancia, hubiesen actuado, estaríamos hablando de no solo 100 muertos, más de 100 muertos y más de 100 heridos, sino que estuviéramos hablando a lo mejor de 5.000, 10.000 muertos sobre Caracas por los combates en áreas urbanas. Otras cosas que son mentiras. Bueno, tengo total control del gobierno. Mentira, en absoluto. En absoluto. Porque además, y esto es importante, el sistema defensivo y territorial, y es algo que Nicolás sin lugar a dudas aprendió de Chávez, era trabajar con lo que llamamos en ciencias políticas escenarios prospectivos. Entonces, por eso es que vemos que sale Delcy pidiendo una fe de vida inmediatamente. Es decir, en concordancia con el artículo 234 de la Constitución que habla de quien asume temporalmente, ella sale inmediatamente. No es Donald Trump, no es Marcos Rubio, no es el secretario de Guerra, no es el director de la Central de Inteligencia, no es el director del FBI, no es la fiscal general de los Estados Unidos, es Delcy Rodríguez Gómez, quien como vicepresidenta sale a dar la cara, ¿no? Otras cosas que son medias verdades. Insisto, la operación fue exitosa, no hay duda, es innegable, nos secuestran en términos de ajedrez al rey del tablero, pero no se pierde la partida. El secuestro del rey no significa que sucumbe el juego sigue. Delcy está ahí, inmediatamente 2 días después se produce la juramentación de nosotros para el nuevo, yo soy diputado de la Asamblea reelecto, la juramentación de la Asamblea en su nuevo periodo, los gobernadores siguen en las entidades regionales, los alcaldes, los consejos legislativos, las cámaras municipales. Yo voy llegando de una reunión de la Comisión de Seguridad y Defensa, que es la comisión permanente en la que yo estoy. Es decir, hay una normalidad dentro de la angustia, ¿no? Entonces, bueno, que no hubo resistencia, la otra mentira. A ver, si estás diciendo, y en boca del propio general que comandó, que tuvieron más resistencia de lo que esperaban,
Pero como todo se trata de un show en términos de guerra cognitiva, Trump vocifera cosas que son medias verdades. Yo vengo acuñando una frase. Trump dice medias verdades y grandes mentiras. Creo que, sin lugar a dudas, hubo un relajamiento que permitió hacer seguimiento como el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel vuelven al sitio porque dejan un camino de migas. Creo que el camino de migas permitió describir la actividad de Nicolás a pesar de los esfuerzos de buena parte de su entorno y terminaron reconstruyendo eso. Han salido cosas que fue a través de un reloj pulsera que le regaló un mandatario y ese reloj pulsera que funcionaba con inteligencia artificial fue intervenido. Hay diversas hipótesis, pero indudablemente utilizaron lo más reciente en inteligencia artificial para reconstruir la dinámica y las rutas de Nicolás. Hicieron una operación, insisto, que sin lugar a dudas fue exitosa. Queda el trauma, queda el sonido de los disparos, queda el olor, ¿no? Creo que es muy sensorial para los que vivimos eso, ¿no? El sonido de las paredes retumbando, de los vidrios, ¿no? El apagón y de repente la luz de los helicópteros pasando y disparando. Son cosas que están ahí como un flash y que obviamente decía en algún poema, decía Benedetti y el Che también lo comentaba, el problema no es tener miedo, el miedo es una condición natural, el tema es qué haces con el miedo. Marco Aurelio, el padre del estoicismo, lo explicaba mucho mejor. Es decir, ¿qué haces tú con la angustia? ¿Te quedas a retorcerte en ella o aprendes de la angustia? Yo creo que los venezolanos hemos aprendido sobre la angustia, sobre el miedo, y eso habla mucho también de la capacidad histórica que tiene el venezolano para resistir. Esta es una sociedad de resistencia, históricamente. Mientras que los españoles llegan en 1492 y controlan México en un santiamén, el imperio azteca y el imperio inca, aquí les costó desde 1498 hasta 1596, casi 100 años. Eso es lo que somos los venezolanos. Resistencia, valor, arrojo, capacidad de levantarse sobre el dolor. El que crea que Donald Trump es un loco no está leyéndolo bien ni en términos psicológicos ni en términos de análisis de la personalidad. Trump es un outsider. Es alguien que no viene del mundo de la política tal como lo entendemos naturalmente, a pesar de que es presidente. Eso es, cuando refiero a que no viene del mundo de la política, no es alguien como yo que militó desde los 13 años y he tenido responsabilidades regionales, locales, nacionales. He sido legislador, diputado, secretario de Frontera, secretario de Educación, representante del Ministerio de Turismo, el novio de la madrina, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Trump no. Trump viene del mundo privado al mundo de lo público y eso habla además de la naturaleza del sistema político venezolano, estadounidense, perdón. O sea, que puede comprar el cargo. Entonces, que sea ególatra, que sea psicótico, sin lugar a dudas con elementos de doble personalidad, no significa que sea un improvisado. Yo diría que es un psicópata social. Y los psicópatas son extraordinariamente inteligentes y minuciosos. Buscan debilitar al otro, buscan generar mecanismos de control y de dominación. Y por lo tanto no puede confundirse su personalidad psicopática, su personalidad egocéntrica con improvisación. No. Es indudablemente, hay toda una sistematización que le ha rendido sus frutos. Te pongo el último ejemplo. Esa foto que se tomó construida con inteligencia artificial, donde sale un mapa de toda nuestra América, donde está pintada Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y Venezuela con la bandera norteamericana utilizando inteligencia artificial, es un acto de provocación. En términos de un gran pensador francés, Michel Foucault, Foucault tiene un texto que se llama El orden del discurso y el discurso del orden. Dice, lo esencial de un discurso, como todos los seres humanos, somos capaces del acto del habla, de hablar, de emitir palabras e ideas. Los seres humanos construimos mecanismos prohibitivos, lo llama él, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no la tiene? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Quién dice la verdad desde la razón? ¿Y quién dice la mentira desde la locura? Son mecanismos prohibitivos según Foucault. Y Trump juega con esos mecanismos prohibitivos para hacer que su discurso
sea reproducido por aceptación o por rechazo. Al final, a Trump lo que le interesa es que tantos me gusta, que tantos compartir en medio de esta situación que está asociado con un fenómeno que yo llamo el ultrafascismo y que ese filósofo coreano Kim Jong-un llama la infocracia, es decir, el impacto que los medios en la cuarta revolución industrial, en la era de la inteligencia artificial, de la robótica, de la cibernética, del uso de la neurociencia y cómo eso se maneja en la política, en el elemento cognitivo, en la transformación de los elementos a través de los cuales entendemos la realidad. Trump no improvisa, todo lo hace calculadamente para atraer la atención hacia su discurso, aunque sea un discurso muy sencillo, aunque sea un discurso que no hay profundidad teórica, pero es un discurso que llega a la psiquis y eso es muy peligroso. Uno negocia con los hijos, negocia con los compañeros de trabajo, negocia con la pareja de uno, negocia con los padres de uno, negocia con los hermanos, con la comadre, con la amiga, con el compinche, con el que lo acompaña a uno para las parrandas. Bueno, vámonos de parranda, no, vale, yo hoy no quiero salir, vamos a salir la semana que viene. La negociación es algo natural de la condición humana, porque tú quieres una cosa y yo quiero otra. Si cada quien se empecina en lo que quiere, nunca nos ponemos de acuerdo en nada, nunca hacemos nada. Entonces, aquí hay un proceso de negociación destinado a dos elementos esenciales. Uno, la regularización de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y nosotros. Y dos, que esa regularización no signifique que en ese proceso de regularización se violenten las leyes de Estados Unidos o que en ese proceso de regularización se violenten las leyes de Venezuela. Son los dos objetivos en este momento. Ahora, por supuesto, es parte de la angustia. No, es que hay silencio. No, es que mira, nos acaban de bombardear y vamos a abrir la embajada. Muy sencillo. Las embajadas atienden a través de algo que están en las embajadas, que se llaman las secciones consulares, a sus ciudadanos cuando están detenidos en otro país. ¿Dónde está detenido Cilia y Nicolás? En Estados Unidos, ¿verdad? Y si queremos que nuestra embajada lo atienda, tenemos que tener embajada allá de nuevo. Pero hay un principio del derecho internacional que se llama reciprocidad. Si yo quiero abrir la embajada allá para atender a Nicolás y a Cilia, tengo que abrir la embajada de Estados Unidos acá. ¿Es claudicar? No. Es responder a los tres objetivos que tenemos en este momento. Uno, devolver, retornar, repatriar a Nicolás y a Cilia, dos ciudadanos venezolanos. Bueno, que Nicolás sea presidente de Venezuela no le quita su condición de ciudadano venezolano. Y el Estado venezolano tiene el deber, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Francia, de defender a sus ciudadanos cuando están detenidos en otra parte. El segundo objetivo lo estamos viendo, hay total normalidad. Repito, estamos en una librería, Librerías del Sur, una maravilla de la Revolución Venezolana, por cierto, una política de en medio del caos, publicar libros. Estamos rodeados de libros. No hay nada más extraordinario que el olor a un libro recién impreso, sobre todo para alguien como yo que es bibliófilo, ¿no? Eso te indica los esfuerzos de normalizar. Tercero, está normalizada el país porque a pesar del secuestro de un presidente, a pesar del bombardeo, tú no estás escuchando tiros, estás escuchando el ruido de las motos circulando por una de las avenidas más importantes de Caracas, que es la Avenida Bolívar, ¿no? Estás escuchando el ruido de los carros. Es el ruido de una ciudad que se niega a ser sosegada. Es el ruido de ese dinamismo que en lo particular a mí no me gusta, ese dinamismo de Caracas, pero es Caracas. Es eso, es el ajetreo, es el andar el corre, como lo llamamos los venezolanos, es lo normal. Hitler, Mussolini y Franco eran más sinceros que Trump. Decían abiertamente, sin ningún tipo de límite, deshumanizaban al otro. Para Hitler, los judíos eran una subespecie, al igual que los rusos, que los eslavos. Para Mussolini, todo aquel que no encarnara el fascismo italiano era un ser inferior, y por eso las acciones sobre Etiopía durante la Segunda Gran Guerra. Para Franco, todo el que fuera gitano, todo el que fuera socialista, comunista, era una subespecie. Eran más sinceros y recurrían a la tortura abiertamente en los campos de concentración. El ultrafascismo no hace eso. A pesar de la xenofobia de Trump, no vamos a
escuchar a Trump reconocer su barbarie como lo reconocía Hitler o Mussolini o Franco. La oculta. La oculta. Dice los venezolanos son feos. Dice que Nicolás es un dictador. Lo oculta. Pero el ultrafascismo es más peligroso que el fascismo clásico. Porque en vez de hacer lo que hacía la violencia, que era inocultable en campos de concentración, en los campos de exterminio, lo oculta y lo transforma en un espectáculo. Es Gaza bombardeada inclementemente. Es la deshumanización que va reforzada a través del ciberfascismo. No, es la normalización de la deshumanización. No es algo nuevo. El español, cuando irrumpió en 1492 y decía que los indígenas eran caníbales, que eran bestias, que los ojos lo tenían en mitad del pecho y la boca, en vez de tenerla en la parte superior, la tenían en la mitad, lo estaba deshumanizando. Cuando yo deshumanizo, cosifico. Trump convierte la deshumanización en un espectáculo. Bombardea Caracas. Me enorgullezco de la operación. Eso demuestra nuestra superioridad militar. Y eso nos retrotrae a los tiempos prehistóricos del más fuerte. Cuando Trump dice públicamente, ante la pregunta de un medio, ¿cuál es el límite de su accionar? Dice mi moral. ¡Wow! Misógino, abusador, pedófilo, psicopático, y dice que su límite es la moral. Oye, el mundo está terriblemente mal. Esa es la deshumanización, es la necropolítica, es decidir quién vive y quién muere a través de lo que muestran los medios. Eso conduce o puede conducir a una grave crisis de la condición humana, como decía una pensadora, Hannah Arendt, una filósofa alemana extraordinaria. Tiene un libro que ella lo escribió analizando la experiencia de los excesos del nazismo. Y decía, al normalizar la deshumanización, el que actúa sobre la base de la deshumanización no considera que está violando derechos, no está considerando que genera un acto violento, lo normaliza, porque el otro es una cosa, ya no es un ser humano. Eso es muy peligroso en este momento. Bolívar, en una carta, en una controversia que tenía en el año 1818, porque retiene 2 goletas de bandera norteamericana que, violentando el acuerdo de neutralidad que habían firmado en el año 1817, que obligaba a los Estados Unidos a no apoyar a ninguno de los dos bandos, ni al ejército realista ni al ejército patriota, retiene Bolívar 2 goletas, Tigres y Liberty, navegando el Orinoco, dirigiéndose hacia los castillos de Guayana, cargados de pólvora, cañones, fusiles, balas, uniformes a los españoles. Y empieza una comunicación desde junio de 1818 hasta octubre de 1818 entre Bolívar y el encargado de negocios norteamericano, que Bolívar inicialmente pensó venía a reconocer al gobierno venezolano, porque, repito, el año anterior habían firmado un acuerdo de neutralidad. No vino a reconocer al gobierno venezolano, sino a intentar que se le devolvieran. Y comienza unas cartas con Bolívar y amenaza con una guerra y una invasión. Y lo que Bolívar le contesta, creo que es perfecto para este momento. Bolívar le contesta, ante la amenaza de guerra, le dice: pueblos libres vencen imperios poderosos. Pueblos libres vencen imperios poderosos. La segunda frase que yo le diría a todos mis coterráneos venezolanos, la dice José de San Martín, después que cruza los Andes, ¿no? y pasa de Mendoza hacia Chile para dirigirse hacia Perú y sorprender. San Martín dice: todo es lícito por la patria menos perderla. Todo lo que tengamos que hacer para defender la patria y no perderla ante la psicopatía del presidente norteamericano, que representa el ultrafascismo, que representa los sectores más neoconservadores, los sectores más xenofóbicos, los sectores más segregacionistas, todo es lícito por la patria menos perderla. Todo lo que tengamos que hacer para solucionar en el marco de la diplomacia de paz, que no significa renuncia al principio de defensa de la soberanía, de mantenimiento de la integridad territorial,
de mantenimiento de la defensa de los ciudadanos venezolanos y la riqueza que nosotros tenemos, todo es lícito por la patria menos perder. Esa es la mejor manera de yo responder en términos históricos a esto que estamos viviendo y a la seguridad, a la seguridad. Miguel Hernández, que te lo citaba, tiene una frase en un poema que de alguna manera está en el lema de mi universidad. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia y profesor de la Universidad del Zulia. El escudo de la Universidad del Zulia dice: post nubila febus. Después de las nubes, el sol. Después de la tormenta, la calma, diría alguien estoico como yo. Y Miguel Hernández lo dice aún mejor. Miguel Hernández dice: siempre hay luces que vencen las sombras de la desesperanza cuando menos te lo esperas. Nosotros venceremos.